Bueno, vamos a iniciar con el primer problema del examen parcial. Nadie lo resolvió, por cierto. Hubo tal vez uno, pero no lo forzó. No entendí, no sé cómo le hizo, si ni siquiera hizo bosquejo ni nada. O sea, hay que hacer los dibujitos, los bosquejos para resolverlo. Bueno, antes de empezar a resolverlo tenemos que entender qué nos está diciendo el texto, qué nos está entenderlo y qué está pasando, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Dice que hay un barco que navega con dirección al norte a razón de 6 kilómetros por hora. Entonces hay un barco, ¿no? Tenemos un barco que está navegando a 6 kilómetros por hora. Y dice que hay otro que navega con dirección hacia el este de forma simultánea. En este caso son velocidades constantes, 8 kilómetros por hora. Y dice que a las 11 de la mañana, el segundo barco cruzó la ruta del primero. Significa que el primero tenía esta ruta, de sur a norte, es decir, en el eje X. Y que entonces el otro tenía la ruta del oeste al este. Y a las 11 de la mañana, el que va hacia el este, es decir, hacia el eje X, perdón, corta la ruta del que va al norte. Esto es a las 11 a.m. Y luego nos dice que el primero, que cruzó la ruta del primero en un punto del cual pasó 2 horas antes. Es decir, es- a- eh, el barco que va hacia el este a las 11 corta la ruta del primero, pero este ya había pasado 2 horas antes. Es decir, ya había recorrido este, una distancia por 2 horas. Si el barco va a 6 kilómetros por hora, entonces ya había recorrido 12 kilómetros. 12 kilómetros, mientras que este estaba en el 0 kilómetros, por decirlo así, en X. Entonces, cuando este corta, ya había recorrido 2 horas, es decir, 12 kilómetros, porque la velocidad es constante, 6 kilómetros por hora. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cómo está cambiando la distancia? Es decir, la razón de cambio de la distancia, la velocidad de los barcos a las 10 a.m. Si aquí está a las 11, entonces una hora antes, estaba una hora antes, había estaba en este punto, y de las 10 de la mañana a las 11, como lleva 8 kilómetros por hora, ya había recorrido 8 kilómetros. Mientras que si a las 2 horas recorrió 12, por lo tanto una hora antes, que es lo que nos pide, habría recorrido 6 kilómetros. Entonces esta me está preguntando cuál es la razón de cambio de z, por darle un nombre, a las 10 a.m., en el momento en que son las 10 a.m. Y a las 10 a.m. se encontraba hacia el oeste a 8 kilómetros del punto de cruce, y que va hacia el norte, se encontraba a 6 kilómetros del punto de corte. Entonces, esta es la posición a las 11 a.m. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cómo está cambiando Z? Conforme el tiempo transcurriendo, yo tengo que esto plantearlo en una ecuación, y la ecuación que podría utilizar es la de Pitágoras, donde me dice que la distancia de z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado es la posición en cualquier momento del barco que va hacia el este, mientras que y es la posición en cualquier momento del barco que va hacia el norte. Como me está pidiendo cómo cambia z, la distancia de z conforme el tiempo transcurre, entonces yo esto simplemente lo derivo. Entonces, si es la derivada, sería 2z por la derivada de z conforme el tiempo transcurre. Es una b a la n. Y aquí es igual, sería 2 por x por la derivada de x conforme el tiempo transcurre. Y aquí sería igual, más 2y por la derivada de y conforme el tiempo transcurre. ¿Y quién es la derivada de y conforme el tiempo transcurre? Pues la velocidad. La velocidad en este caso sería de 6 kilómetros por hora. ¿Y quién es la razón de cambio de x conforme el tiempo transcurre? Pues la velocidad en este caso sería de 8 kilómetros por hora.
¿Y qué nos está pidiendo? ¿Cómo está cambiando z conforme el tiempo transcurre? Simplemente despejamos de aquí. Entonces despejamos y resulta que la razón de cambio de z conforme el tiempo transcurre es igual dos veces la posición de x por su velocidad más dos veces y, la posición de y por su velocidad. Acuérdense que esta es una velocidad en física. Entre, y este pasa dividiendo dos veces la posición de z. ¿En qué momento? A las 10 a.m., en el instante en que son las 10 a.m., porque en cada instante esta razón va a ir cambiando. Aunque esta es constante para cualquier tiempo, esta sí va a ir cambiando conforme este x y y cambian. Ahora, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la x va disminuyendo conforme el tiempo transcurre. Por lo tanto, la velocidad es un decremento. Entonces, la velocidad de 8 kilómetros es menos 8 kilómetros por hora. Y esta Y va aumentando porque el barco se va moviendo hacia el norte. Este se va moviendo, cada vez se acerca hacia el origen. Por lo tanto, esta X disminuye. Por lo tanto, la razón de cambio de X conforme el tiempo transcurre es cada vez menor. Va siendo cada vez más pequeña. Y este va a ser más grande. Por lo tanto, la velocidad, que va a ser de 6 kilómetros por hora, tiene que ser positiva. Por lo tanto, la razón de cambio de z conforme el tiempo transcurre va a ser igual a dos veces la posición de quién, de x. ¿En qué momento? A las 10 a.m. Y a las 10 a.m. ya vimos que deduciendo razonando el texto, que por ahí alguien dos de sus compañeros sí lo razonaron, pero no llegaron al resultado, o llegaron al resultado como que forzado. Bueno, ya en la revisión me dicen qué hicieron y si me convence les corrijo. Entonces sería 2 por la posición a las 10 a.m. conforme el origen. Entonces aquí sería 8 kilómetros. Por la velocidad, que sería menos 8 kilómetros porque está disminuyendo, un decremento, más dos veces la posición de y a las 10 de la mañana, que son 6 kilómetros. Sería 6 kilómetros por la velocidad, que sería 6 kilómetros por hora. Positiva porque la lleva aumentando, es un incremento y aquí es un decremento. Entre dos veces por z. ¿Y cuánto vale esta z? Pues es el cuadrado de 8, que son 64, más el cuadrado de 36, de 6, que es el 36, serían 100. Entonces, raíz cuadrada sería esta distancia a las 10 a.m. son 10 kilómetros. Por lo tanto, aquí son 10 kilómetros. Si nosotros hacemos esta operación en la calculadora, serían 8 por 8, serían menos 64 por 2, serían 100, 8 por 8, 128 o 100, bueno, ahí lo hacemos, serían, a ver, sería 8 por 8, 8 por 8, ¿verdad? 64 por 2 son 128 negativo por el menos, y aquí serían 36 por lo que es por 2, serían 72 menos los 128 serían menos 56. 56 entre 2 serían 28. Serían 28. No, sí, 50, sí, va. Serían, no, perdón. Sí, 28 entre 10 serían 2 menos 2.8 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. ¿Qué significa esto? Que z en ese momento va disminuyendo la longitud en lugar de ir aumentando. Y se entiende porque este cada vez es menor y este es cada vez mayor, pero el incremento es de 6 kilómetros cada hora, y mientras que este disminuye a una razón de 8 kilómetros por hora. Es más rápido que por lo tanto por eso es lógico que salga negativo. Esa sería la respuesta al primer problema. Y entonces, para que, por cierto, pues nadie sacó bien
Bueno, vamos a hacer este segundo problema del parcial, es el número 20. Es exactamente la misma lógica que el problema anterior. Nos dice que tenemos un campo de béisbol. Entonces vamos a dibujar el campo de béisbol. Es un cuadrado, ¿no? Este es un cuadrado. Nos da el dibujo, el libro de texto. Cada lado tiene 90 pies. Acuérdense que pies se puede poner, este, se puede poner así, o 90 pies, o muchos se acostumbran en el sistema inglés de fit, FT. Estas formas son correctas. Entonces dice que un jugador está corriendo de la primera base a la segunda. Aquí tenemos lo que le llamamos el home. Tenemos primera, segunda y tercera, ¿no? Y está corriendo, va corriendo la persona aquí y va a una velocidad constante de 17 pies por segundo. Dice, y se encuentra a 60 pies de la primera. Aquí tenemos una distancia de 60. Por lo tanto, esto sería 30 pies. La diferencia. Hallar la velocidad con que se acerca a la tercera base. Es decir, cómo se está eh, la razón de cambio de este segmento. Le voy a llamar Z. Le llamo Z. Este de aquí le puedo llamar X y este de aquí le puedo llamar Y. Entonces tengo que encontrar una función que me modele este movimiento. ¿Y cuál es esa? Pitágoras. La distancia z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como me está pidiendo cómo cambia z conforme el tiempo transcurre, es decir, la velocidad con que se acerca a la tercera base, derivo la función. Entonces, si yo lo derivo, voy a tener 2z por la derivada de z con respecto al tiempo. Luego derivo la siguiente, que es x, pero resulta que x no varía con el tiempo, por lo tanto esta es una constante. Entonces esta derivada se hace cero, porque es la derivada de una constante. Y luego y sí cambia, este va cambiando, esta y que está aquí, va cambiando conforme el tiempo transcurre, entonces sería 2y, y la derivada de y con respecto al tiempo transcurre. Acuérdense que pueden poner 2y de x, o pueden poner x, perdón, o y prima, en algún libro de texto y punto. Pueden utilizar la nomenclatura que más les guste. Entonces aquí se trata de despejar porque es lo que me está pidiendo el problema. Entonces la razón de cambio de z conforme el tiempo transcurre es igual, 2 y 2 se va, sería y entre z, porque z está multiplicando, pasa dividiendo, por la derivada de y conforme el tiempo transcurre. ¿En qué momento? En el instante en que se encuentra a 60 pies de la primera base. Por lo tanto, va a ser 30 pies. Z, pues va a ser este de aquí. Y es Pitágoras. Entonces Z es igual a la raíz de 30 al cuadrado más 90, porque este lado es 90 al cuadrado. Y esto, de acuerdo a si agarramos la calculadora, serían 30 al cuadrado más 90 al cuadrado, serían 9000, y luego raíz de eso serían, lo voy a cerrar en 94.9, vamos a dejarlo pies, por lo tanto aquí sería 94.9 pies. Si se fijan, pies con pies se queda, y la velocidad, y esa velocidad el dato aquí está, sería por 17 pies por segundo. Por lo tanto, sería lo que es 30 entre 94.9 y luego eso por 17. Pero aquí hay que tener cuidado, igual que el otro caso. 5.37 pies por segundo. Solo que recuerden, hay que tener cuidado, porque y está disminuyendo, por lo tanto esta velocidad es un decremento, es negativa. Es negativa. Por lo tanto, hay que tener cuidado, es negativo. Sería 5 puntos. Quiere decir que z
Conforme va subiendo, si se fijan, cada vez va a ser más pequeña. Cada vez hasta llegar, cuando llegue a la segunda base, va a valer 90. Pero va a pasar de un valor de 94.9 pies a 90, quiere decir que cada vez va a ser menor, va a ir decreciendo, de ahí se explica el signo negativo. Entonces, es, el resultado de z' igual a menos 5.37, 38, dependiendo cómo lo hayan ustedes cerrado, por segundo es la velocidad. Esta sería la respuesta del segundo problema de nuestro Bueno, vamos a iniciar con el tercer problema que nos habla. Recuerden, todos los problemas tienen que llevar su diagrama de cuerpo libre. Entonces hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de la única forma en que vamos a entenderlo, ¿no? No me explico cómo se puede resolver un problema, como hay personas que resuelven problemas de física sin haber hecho un diagrama del problema. Entonces hay que hacer un diagrama a mano alzada. Entonces nos habla de que tenemos un edificio, este edificio tiene una altura de 60 metros y que en la horizontal hay una sombra. Está la sombra del edificio. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado el sol que se está moviendo y ese sol hace que cambie el ángulo con respecto a la horizontal. Este ángulo que le vamos a llamar θ llega un momento, bueno, lo voy a extender hasta acá, que en un instante en que tiene 80 metros. Y este ángulo va disminuyendo conforme se mueve el sol y la velocidad con que se mueve, o θ', es 15 grados por hora, negativo. ¿Por qué? Porque es un decremento, por eso es negativo. Para el caso cuando estemos utilizando derivadas, está disminuyendo el ángulo conforme el tiempo está transcurriendo. Si fuera positivo, este ángulo estuviera creciendo, aumentando. Entonces, tengo aquí mi y. Puedo relacionar la y o puedo relacionar esta z, pero me conviene entre menos variables mejor. Esta y es constante, meto la y este sería mi x. Entonces, el ángulo, la tangente del ángulo, es la forma en que puedo relacionar el ángulo con y, que es constante, y la x. Entonces, en este caso, la tangente, yo derivo para sacar porque me interesa sacar la velocidad de x. Esto lo puedo reescribir. Acuérdense que 1 sobre x es igual a x a la menos 1. Lo podemos escribir como x a la menos 1. La tangente de θ es 1 sobre coseno cuadrado de θ por la derivada de θ conforme el tiempo transcurre, porque lo estamos haciendo conforme los tiempos. Es igual a y, la y es constante, sale de la derivada con respecto al tiempo de 1 sobre x es igual a menos x a la menos 2 por la derivada de x conforme el tiempo, o bien menos 1x cuadrada derivada de x conforme el tiempo transcurre. Entonces aquí sería por menos x cuadrada por la derivada de x conforme el tiempo transcurre. ¿Qué es lo que me está dando de datos? Me da este dato, que es este. Y este es el que me está solicitando. Cómo cambia x conforme el tiempo está transcurriendo. Si el ángulo está disminuyendo, yo esperaría que esta x se incrementara, que este valor fuera positivo. Despejando la derivada de x conforme el tiempo transcurre es igual a menos x cuadrada y coseno cuadrado de θ por la derivada de θ. ¿En qué momento? Cuando
X es igual a 80 metros. Es lo que me está, allá la razón en que cambia la sombra en ese instante. ¿En qué instante? Cuando vale 80. Y la razón de cambio, o la derivada, eso ya lo hemos visto. Bueno, entonces ya tengo, pero aquí me pide este ángulo. ¿Qué ángulo? Cuando x vale 80. Entonces yo sé que tangente de teta es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces teta debe ser igual a tangente inversa en el instante en que x vale 80, es decir, 60 es constante entre 80. Y este valor es aproximadamente 36.87, si está correcto la calculadora. 36.87. Por lo tanto, la razón de cambio de x conforme el tiempo transcurre, x', lo voy a llamar, es igual a menos el valor de x, es este. Aquí está este. Y ese x es en 80 metros al cuadrado por la velocidad o la razón de cambio del ángulo. Aquí hay que tener cuidado, hay que recordar sus materias de física. Cuando ustedes utilizaban un ángulo o una velocidad angular en física, no se hacía en función de los ángulos, se hacía en función de los radianes. Entonces hay que hacer la conversión de 15 grados por hora. Y entonces sabemos, por ejemplo, sabemos que 180 grados es un pi, o 2 pi es 360. De aquí, pues, grados con grados se me va y me va a quedar pi por hora. Lo voy a mantener. Entonces sería 180, sería 180. Aquí yo puedo ponerlo, lo voy a poner así. Sería pi entre 12. ¿Por qué? Porque 180 entre 15 es 12. O puedo ponerlo directo. Y aquí sería radianes entre hora. Porque hice la conversión de ángulos a radianes. Y radianes aquí, ¿no? Me queda radianes por hora. Entonces aquí tendría que ser por la velocidad. Y este es negativo. Acuérdense que este es negativo. Entonces tendría que ser menos pi entre 12 radianes por hora. Radianes por hora. Entre el valor de y. Y es una constante, son 60. Entonces aquí van 60 metros. Van 60 metros. Los radianes son adimensionales. No afecta en la operación. Son cosas que ustedes ya deben de haber visto en sus cursos anteriores, ¿no? Entonces, son 60 por el coseno. Esto lo voy a poner así por fines didácticos y aquí sería 36.87 grados. ¿De acuerdo? Cuiden que cuando sustituyan esto en la calculadora esté en grados, no en radianes. Hay que tener cuidado con eso. Entonces voy a hacer la operación. Menos por menos da más, entonces me va a dar al final positivo. Serían 80, perdón, voy a meterlo a la calculadora. 80 al cuadrado por pi entre 12 me da 1675. Ah, y luego entre 60 me da 27.92. 27.92. Lo voy a poner aquí. 27.92 entre el coseno de 36.87 y eso al cuadrado. A ver, coseno de 36.87, más o menos sería aproximadamente 799, esto al cuadrado. Esto sería 27.92. Lo voy a cerrar.
27.92 entre punto 799 al cuadrado. Me da aproximadamente, bueno, aquí lo voy a poner, la razón de cambio de X conforme el tiempo transcurre es 43.73 metros por hora. ¿Sí? Este metro se va con un metro de aquí, va a estar al cuadrado, este me va con uno y me queda las horas, entonces me quedan metros por hora. Este sería el resultado. Vamos a ver cómo les califico y vemos cómo les fue. De los dos problemas anteriores ya volví a revisar y dos personas lo sacaron correctamente. Los demás, ninguno de los dos anteriores lo hicieron bien. Vamos a ver este tercero qué tal les va. Bueno, vamos a hacer el último problema, es un tanque. Hay que hacer siempre el diagrama, nuestro diagrama. No sé cómo resolvieron sus compañeros los problemas sin haber hecho el diagrama. Hay varios métodos de hacerlo. Uno es como señala el autor, pero honestamente, como lo resuelve el autor, muchos de los problemas es muy matemático. Entonces, lo voy a hacer de una forma más intuitiva, aunque algunos compañeros lo resolvieron como viene el autor. Básicamente copiaron y pegaron. La verdad, no les aseguro que no tienen idea cómo lo resolvieron. Entonces, simplemente siguieron los pasos como una receta de cocina y no se trata de eso. Entonces, tenemos ¿no? Tenemos aquí nuestro radio mayor, aquí tenemos nuestro radio menor y tenemos nuestra altura. Entonces, ¿qué nos relaciona todo eso? Pues precisamente la fórmula del volumen para ese tipo de cono. Y un dato es que aquí se está desaguando a una velocidad, a una razón de cambio de 16.9 pi metros cúbicos cada hora. Es decir, el volumen va disminuyendo cada hora y disminuye a esta velocidad. Entonces, ¿qué significa? Que la altura va disminuyendo y el valor de R mayúscula va disminuyendo. R minúscula se mantiene constante, por lo tanto es una constante. Entonces, ¿qué me pide? Me pide hallar la rapidez cuando el nivel del agua esté a 4 metros. Es decir, en el instante en que H es 4 metros, ¿cuánto vale H'? ¿Y cómo lo saco? Pues de aquí esta ecuación, la derivo simplemente. Entonces hago la derivada. Y para derivar, puede ser un U y esta parte puede ser un V. Entonces la derivada de un U por V. Entonces la derivada de un U por V es U por la derivada de V más V por la derivada de U. Entonces sería V', que lo conozco, es precisamente es igual a U, que es pi tercios de h que multiplica por la derivada que está aquí dentro. Entonces la derivada de r cuadrada es 0 porque es una constante, más la derivada de r cuadrada sería 2r r'. Y luego más r por r'. Y luego más esto que está aquí que sube, que sería r cuadrada más r cuadrada más r por la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de eso? H, pi tercios por h'. Y es precisamente h' lo que me está pidiendo. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos podría tener? Pues el h me lo da, son 4 metros. R mayúscula no lo tengo, pero lo puedo sacar aquí por igualdad de triángulos. La R minúscula es constante, es dato, son 3 metros. La R, la variación de R no lo sé, pero ahorita lo podemos sacar de la relación de triángulos de una manera lógica. Voy a poner el corte transversal de este cono. Y está. Originalmente este cono, voy a hacer esto. Esta parte se mantiene constante. Esto se va a mantener constante. Originalmente esta altura es 6 metros.
y esta distancia es 5 metros. Esta es de 3 metros. Entonces, para cualquier R, voy a poner así, este R mayúscula, y para cualquier H, lo voy a poner así, lo vamos a poner así. Entonces, vamos a hacer la relación. Esta R, puedo relacionar esta parte con esta parte, con contra toda esta parte. Perdón, esta parte negra la puedo relacionar con esta parte roja, esa que ven. Esta roja, esta negra, la negra, que es esa, estoy señalando, la puedo relacionar con esta roja, por igualdad de triángulos. Entonces, este lado mide 6 y este lado serían 2, porque si aquí es 5 y 3 y 3 se mantiene siempre constante, esta parte tiene que ser 2. Por tanto, esta parte de aquí, esta que está aquí, tendría que ser, sería R-3. R-3. Esta de aquí sería H y este de aquí sería 6. Por lo tanto, puedo relacionar este lado con este lado, es decir, 2 entre R-3 igual a este lado mayor, que sería 6 entre H. 6 entre H. O lo que es lo mismo, hago la inversa, R-3 entre 2 igual a H entre 6. O lo que es lo mismo, R es igual, pasa multiplicando, sería 2 sextos, que es lo mismo a 1/3 de H, y pasa sumando, más 3. Con esto yo tengo la relación y esto lo puedo sustituir aquí. O simplemente cuando H vale 4 metros, entonces R tiene que valer, serían, a ver, voy a hacer la operación, sería 4 entre 3 más 3, sería 4.3, vamos a dejarlo 4.3 metros, 4.3 metros. Y ya tengo este dato. Ya lo tengo, son 3 metros. El H ya lo tengo, son 4 metros. El que no tengo es R', pero de aquí lo puedo sacar. Simplemente derivo. Derivo con respecto al tiempo, es R' es igual a 1/3 de H'. Entonces, donde esté R', lo sustituyo por esto y ya resolví. Entonces, ya tengo los datos conocidos. Entonces, aquí sería P' es igual a pi tercios de H, que multiplica a 2R, pero R es 4.3. Bueno, lo voy a poner R, lo sustituimos, pero R' es 1/3 de H', más R minúscula por R', pero R' es 1/3 de H', y luego más R cuadrada, que lo conozco, más R mayúscula cuadrada, lo conocemos, más R por R mayúscula por pi tercios de H'. Lo que me interesa es separar lo que es H'. Entonces de aquí, término común, si se fijan, tengo H'. Y entonces voy a cambiar esto y me va a salir H entre 3 aquí, que multiplica a 2/3 de R más R entre 3
que multiplica h', que es la que me interesa, más aquí r cuadrada más r cuadrada más r por r, y aquí y tercios de h'. De aquí despejo h', voy a despejar h', y, y entonces me va a quedar este, que es b', que es este, menos 16.9, entre todo esto abajo. Lo pasa dividiendo. Este más este pasa dividiendo. Pero si se fijan, este es término común, lo saco y lo paso para acá. No, perdón. Está bien, está bien. No lo voy a mantener así. Es h', que es lo que me está pidiendo. Esto va a pasar pi por h entre 3, que multiplica 2 tercios de r más r minúscula entre 3. Luego aquí más pi tercios, que multiplica r cuadrada más r cuadrada más r por r mayúscula. Esto es igual, este es negativo, va a ser menos 16.9 porque está disminuyendo el volumen, por pi tercios de h, que son 4 metros, es dato, que multiplica a 2 tercios de r, pero r ya lo sacamos, era 4.3 aproximadamente metros, más r minúscula, que son 3 metros entre 3, más pi tercios, que multiplica r cuadrada, que son 3 al cuadrado, más r mayúscula al cuadrado, que es 4.3 al cuadrado, más 3, que es r minúscula, que es esta, por r mayúscula, que es 4.3. Y entonces, ¿qué más falta? Y creo que ya. Este signo me va a dar el negativo de porque este va a ir decreciendo. Si hacemos la operación, ya la hice, me va a resultar que es h', va a ser menos 0.9 metros por hora. Sí, ya usted se lo dejo de tarea. Entonces, ese sería el resultado. Esta es una forma de resolver. Otra forma de resolver que hace ahí medio raro el autor, no me gusta porque no es intuitivo, muy matemático ahí. Utiliza la regla de la cadena y le resuelve. Algunos compañeros lo usaron, pero la verdad, si les pregunto, les aseguro que ni siquiera le entendieron, pero lo hicieron. Pero bueno, aún así se los puse bien. Se los puse bien. Entonces, de todos, nada más 2 compañeros de ustedes pasaron, los demás tienen 0. Entonces, pues no hay más que hacer. A ver, ¿qué más? Bueno, no, bueno, sí. Hay una compañía de ustedes que, pero bueno. Y 2. Ah, ok, está bien. Está bien, pues, nomás 2. Los de sus compañeros califiqué 3 problemas de, de los 4, pero creo que nadie más. No. Tampoco. Este, este, pues tampoco. Y bueno, ahí está. Y sería todo, chavos. Nos vemos el martes para el examen de segunda oportunidad.